La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. La verdad es que nos da muchísimo gusto poder recibir en los micrófonos de Contextos a Darío Ramiro Salazar, director de comunicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Con él vamos a platicar sobre el pronunciamiento de rechazo al uso discrecional de los recursos públicos por parte de Hacienda, tema que por supuesto ha cobrado una gran relevancia a raíz de lo que ha venido sucediendo en Chihuahua, a raíz de la partida de la Caravana por la Dignidad que está presidiendo el gobernador Javier Corral. Y bueno, han puesto el dedo en la llaga una vez más sobre un tema muy, muy importante. Darío, muy buenos días. Le saludamos Juan Ceballos y Marcela Pámanes y le agradecemos que esté con nosotros. Al contrario, muy amable. Gracias por la invitación. Darío, si quisiera por favor decirnos este pronunciamiento, ampliarnos pues la información sobre este pronunciamiento firmado por una veintena de agrupaciones, entre ellas Causa en Común, IMCO, Coparmex y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Claro que sí. Bueno, como ustedes relatan, el contexto es este conflicto que está teniendo el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en torno al pago de 3 convenios por una cantidad de 700 millones de pesos, que ha puesto, digamos, en el debate nacional una de las causas más importantes de la corrupción en el sector público, y esta se llama, y perdón que lo subraye así, es la discrecionalidad en el ejercicio del gasto por parte de la autoridad hacendaria. Digamos, lo que las organizaciones que firmamos este comunicado consideramos que puede ser este conflicto una buena oportunidad para demandar, para exigir un cambio profundo en los mecanismos de asignación y control sobre el gasto público, particularmente lo que sabemos desde hace décadas, que es como la caja chica, como digamos, no sé si recordarán aquella partida secreta que tenían los presidentes, que bueno, pues evidentemente era todo menos democrática. Es el ramo 23 del presupuesto de egresos de la Federación. La Secretaría de Hacienda evidentemente tiene la capacidad para aprobar una gran cantidad de recursos adicionales y modificar el presupuesto aprobado de este ramo 33, que el ramo 33 se refiere a previsiones salariales y económicas, y las adecuaciones presupuestales que hace Hacienda están en la ley. Es decir, no estamos diciendo que sean ilegales, pero sin embargo los mecanismos colocan a la Secretaría de Hacienda en una posición de poder y privilegio respecto a otras autoridades. Y aquí es donde comenzamos a ver el desbalance, inclusive con el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, que luego es ampliamente modificado y se llenan, digamos, partidas presupuestales que no tenían nada o que tenían muy pocos recursos por parte de la Cámara de Diputados, acaban teniendo unas extensiones presupuestarias muy amplias. Entonces, esta posición de poder y privilegio de Hacienda, se puede usar evidentemente políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria. Tenemos un sistema, en este sentido, del sistema presupuestario, con reglas laxas y poco claras. No hay pesos, contrapesos de este rubro, sino más bien nos dictamos por usos y costumbres desde hace mucho tiempo, y este problema, y sobre todo ustedes que están en entidades federativas, este uso y costumbre pues evidentemente tiene un pasado y una visión y una ejecución del presupuesto centralista, como se hacía hace algunas décadas. Pues esto evidentemente también ha cambiado, para bien y para mal, pero si respetamos y queremos el federalismo democrático que buscamos tener, pues este punto de la discrecionalidad de Hacienda y su uso de los recursos públicos, pues es lo que intentamos llamar la atención. Claro, creo que es muy importante esto que estamos conociendo, porque decíamos hace un momento, luego cuando hablamos de las partidas del ramo 23, del ramo 33, de todos estos ramos que luego la gente en general se queda con la boca abierta porque no sabe ni siquiera qué significa, y creo que parte de la cultura política tiene que ser esto, no nada más es una cuestión de saber
ver quiénes son los candidatos, sino o cuáles son los partidos, o cómo están coaligados, o cómo van en alianza en los procesos electorales, sino es esta parte medular de la operatividad de los gobiernos, lo que luego tendríamos que estar revisando y atendiendo para que no nos digamos luego sorprendidos, ¿no? Y esto de las provisiones salariales y económicas o ramo 23, pues para 2017 se anunció una aprobación en el presupuesto de egresos de 34,792.19 millones de pesos, pero cuando luego uno se va a revisar cuál es el esquema presupuestario, en qué se aplican estos recursos o cómo deberían de aplicarse, mejor dicho, pues nos damos cuenta que todos tuvieron disminuciones, algunos de ellos el 100%, y tomo en cuenta lo que nos acaba de compartir Darío, en el sentido de que muchas de las veces una cosa es lo que se aprueba y otra cosa son las extensiones o los recursos que luego se le aporta a cada uno de estos fondos o proyectos, ¿no? Porque si hay algunos que quedaron en cero, por ejemplo, el Fondo de Cultura, el Fondo Sur-Sureste, el Fondo de Infraestructura Deportiva, el Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, etcétera. Y entonces ahí es donde empieza como el manejo discrecional del recurso. Bueno, es un tema evidentemente muy importante. A ver, en una democracia funcional se esperaría que el Congreso de la Unión exigiera a Hacienda una explicación sobre estas variaciones tan grandes del dinero presupuestal, de lo presupuestado y de lo ejercido. Pero tenemos problemas tan profundos en nuestras instituciones que la débil rendición de cuentas que hace el Poder Legislativo sobre la bolsa presupuestal evidentemente pone en duda, digamos, este ejercicio y el funcionamiento de la división de poderes. Creo, y lo que propone el comunicado es abrir un debate, un frente, porque el uso de dinero, inclusive en estos contextos electorales, pues se le da otro gasto más allá del cual fue recabado y fue provisto por la por el Poder Legislativo. Entonces, creo que es importante que se haga una revisión sobre estos movimientos presupuestales, pero se siente tan poderoso la Secretaría de Hacienda frente al Poder, frente a la Cámara de Diputados, que evidentemente luego vemos informes de la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, que al mismo tiempo lo único que nos dice es se ha gastado mal, pero nuestro débil sistema de fiscalización y de procuración de justicia en términos del gasto presupuestal, pues nos lleva a historias de terror como las que hemos tenido de Borges, de Duarte, del otro Duarte, y así creo que va una lista muy amplia. Entonces, el punto que buscamos es un debate sobre cómo se gasta el dinero y un debate evidentemente sobre cómo cómo se persigue a aquellos que hacen mal uso de estos recursos, porque no es que sea así un funcionario menor de la Secretaría de Hacienda que está moviendo las líneas presupuestales, sino son movimientos claramente políticos. Por eso la coyuntura de la situación que vive Javier Corral con el gobierno federal nos da un botón de muestra de lo que es decir, un Estado que digamos no es políticamente afín al gobierno federal, pues puede tener estos problemas, y una cosa es la política federal y otra cosa es la política estatal, y castigarlos vía presupuesto, pues evidentemente va en contra de la democracia y del federalismo. Claro, pero eso también nos lleva a otra reflexión, y es algo de lo que hemos hablado mucho en estos micrófonos, porque nos preocupa enormemente la gran dependencia que tienen los estados de la federación y la gran dependencia que tienen los municipios de los estados y luego también de la federación. Mientras que no hay esta capacidad de recaudar en serio, de cobrar lo que se tiene que cobrar. Nosotros acá tenemos problemas muy serios en el cobro de los servicios de agua, por decir algo, sí, no todo el mundo paga el predial, tenemos rezagos en muchos rubros en los cobros de los servicios y todos los productos que el gobierno ofrece a los ciudadanos. Mientras que esto no ocurra así, pues esta dependencia y este maniqueísmo y esta manipulación del recurso seguirá dándose. Sí, claro, pero repito, creo que es un sistema, es decir,
en todas las democracias funcionales, el tema del presupuesto es algo que se estudia muchísimo y no hay sistema presupuestal perfecto, ¿no? Pero lo único que hace, digamos, frente a una discrecionalidad presupuestal tiene que ser la fiscalización y, evidentemente, el castigo por movimientos que claramente no solo son de tinte político, sino tal vez algunos de ellos ilegales, como todo lo que hemos revelado de las empresas fantasmas. Es decir, un presupuesto, por ejemplo, de la Secretaría de Desarrollo, que hace a través de universidades públicas, y además las universidades públicas contratan empresas fantasmas, pues de ello nos iremos enterando primero por los medios de comunicación, pero al final nuestro sistema de fiscalización y castigo va con un tiempo, como con un delay retrasado, para verdaderamente tener una fiscalización casi en tiempo real, ¿no? Uh-huh. Y algo que usted mencionó hace un momento y que me parece muy importante, no son los funcionarios de segundo nivel o los funcionarios que están abajito de la pirámide jerárquica de una secretaría, sino son las cúpulas del poder. ¿Incluye al presidente de la República? Sí, sin duda. O sea, que este tinte político, por ejemplo, con Chihuahua, tiene que ver desde la oficina de Los Pinos, y creo que aquí hay dos cosas, porque primero, no es el dinero del Ejecutivo, ¿sí? Es decir, y repito, y regreso a la división de poderes, no es el dinero del Ejecutivo para que él disponga. Por eso en el comunicado recalcamos esta visión centralista que ya no existe en México. Y creo que eso es algo que tenemos que recobrar, es decir, el poder, uno de los poderes de la Unión, que es el poder legislativo, que es el encargado del presupuesto, algo en su accionar no se está haciendo bien para que la Secretaría de Hacienda se sienta con este poder de castigo, de premio hacia entidades federativas más con tintes políticos que evidentemente con necesidades de la población de las entidades federativas. Uh-huh. Hayan una solicitud al Congreso para que cite al titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio González Anaya, para que rinda cuenta sobre el uso que se le da al ramo 23 específicamente. Y yo me pregunto, bueno, ¿cuántas comparecencias no hemos visto? ¿Cuántos señalamientos luego de los diputados de oposición de una manera muy particular? Y sin embargo, salen dándose la mano y salen sin tener claro, por lo menos para nosotros como sociedad, cuál es el resultado de esa comparecencia. A veces los ponen más en evidencia que en otra, pero no pasa de ahí. Sí, pero regreso. Fortalezcamos dos cosas. Primero, la Cámara, las comparecencias creo que son un modelo obsoleto. ¿Por qué un modelo obsoleto? Porque, otra vez, se usan con los tintes políticos. Si va un secretario, pues evidentemente la oposición, más allá de buscar la verdad, pues es como un paredón o un frontón donde, digamos, intercambian puntos de vista, pero no tienen ninguna repercusión en lo real, que sería, oigan, o hagamos fiscalización o evidentemente cambiemos los mecanismos de rendición de cuentas. Uh-huh. Creo que dentro de todo lo que nosotros hemos estado buscando es, uno, que se reforme la manera en que se otorga, digamos, este privilegio a la Secretaría de Hacienda, pero también a los mismos gobernadores en cómo usan los recursos públicos, porque dentro de todo el mismo federalismo que venimos defendiendo, pues evidentemente tenemos casos sumamente preocupantes donde el federalismo ha ido en contra de los intereses pues de la población, uh-huh, de la sociedad, por las deudas, por los malversación de fondos, mala distribución de los ingresos para con los egresos. En fin, creo que ahí tenemos que hacer toda una revisión integral de nuestro sistema presupuestario de rendición de cuentas. Y después de la firma de este comunicado por parte de estas 20 organizaciones o la emisión de este posicionamiento, ¿qué se espera? ¿Qué sigue? Bueno, yo creo que es dos cosas. Primero, la respuesta ha sido favorable dentro de por ejemplo,
el comunicado tiene también algunos elementos, por ejemplo, del sector privado, empresas que han dicho nosotros estamos de acuerdo con ello. Creo que en el sistema, en lo que viene a inicios del periodo legislativo, hay una agenda muy cargada, es época de elecciones, sabemos eso, pero creo que lo que sigue es muy claro, buscar que entre en agenda las reformas legales necesarias para que el ramo 23 deje de ser la caja chica de los políticos. Bien, pues ojalá y que ahora sí podamos concretar esto y que tengamos más certezas en el manejo de los recursos. Sobre todo en un año como este, en un año electoral que además se antoja bastante movido en todos sentidos. Muchísimas gracias, Darío, por estar con nosotros y por esta exposición tan clara de la posición de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Muchas gracias. Al contrario, muy amable. Hasta luego, gracias.